Japón va a saber de que hay un profeta. Yo vengo por aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Antes de ver este mensaje, no dejes de ponerle me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campana para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Creo que llega el momento de hacer un pequeño alto en el camino para poder hablar, o en todo caso recapitular algunas cosas que he vivido. En 2008, Dios me trajo a sus caminos, pues vivía apartado durante toda mi vida del Señor. Claro que antes del 2008 hubieron momentos en los que yo quería o sentía esa invitación de parte de Dios para estar allí, acercarme a Él, pero es que sentía como que no entendía este tema. Entonces en 2008 el Señor me trae hacia sus caminos y aún así estando allí no comprendía, no entendía bien todo esto. Es así que en aquel tiempo la pastora que guiaba a mi familia, incluyéndome, me dijo un día: Ricardo, el Señor tiene, ¿cómo fue? Tiene un propósito contigo. Tienes un llamado especial, Ricardo, me dijo. Y bueno, no sé, a mí me sonaba como que es así, ¿no? Que todos tenemos un llamado o algo así. Y ella me aclaró: no, Ricardo, todos son invitados para que consigan la salvación, hacia los caminos de la salvación, pero pocos son los que tienen un llamado especial como tú. No podía negar de que me sonaba bonito eso que decía, pero igual no lo entendía. A veces la gente cree que tener un llamado especial implica que, no sé, como que serás súper bendecido, cuando realmente el llamado especial, la implicancia de este es más bien de una responsabilidad que no tienes idea, y sobre todo de un pago del precio bastante elevado, que te va a costar lágrimas, mucho dolor, gente que te dé la espalda, gente que incluso fueron tus amigos o tu propia familia. Te vas a sentir solo en medio de la oscuridad y no vas a ver ni un puntito de luz, ni un destello de luz por ninguna parte. Y no vas a saber si estás marchando hacia el lugar indicado o más bien te estás yendo por cualquier otro sitio. Pero eso, claro, no lo ibas a ver sino hasta más adelante. Es así que ya para el año 2009, cuando por razones que no vienen al caso, me aparté de esta primera congregación donde me sentí llamado para estar allí, el Señor me busca a través de una profeta. Pues bueno, ¿por qué les digo todo esto? ¿Por qué les cuento? ¿Por qué hago una recapitulación de mi vida? Porque quiero explicarles algo que tal vez a muchos les sirva y se sientan identificados con esto que les estoy compartiendo ahora. Entonces, en 2009 se acerca a mí una sierva del Señor, usada en profecía, y me comienza a hablar de parte de Dios. Claro que en un principio dudé mucho de su llamado, de su certeza como profeta, pero cuando observé que todo lo que me decía el Señor a través de esta mujer se cumplía, y sobre todo mis pensamientos más íntimos, Dios me los desnudaba
haciendo uso de esta profeta, entonces yo entendí de que era una mujer usada por Dios. Por ejemplo, me acuerdo de esto, y no es la única ocasión en que Dios me sorprendió, pero les comparto nada más esto. Estaba orando, arrodillado en el piso de mi casa. Ella había venido con una hermana más a mi casa, porque el Señor me quería ungir de una manera específica para un trabajo que hasta el momento vengo desarrollando. Entonces, ella estaba orando también y hablando en lenguas, y caminaba de allá para acá, repitiendo el mismo movimiento, ¿no? De allá para acá. Y yo estaba en un mismo lugar arrodillado y estaba pidiéndole mentalmente, sin pronunciar ninguna palabra, yo le estaba pidiendo al Señor que me diera sanidad en algunas, bueno, ustedes saben, yo no tengo 20 años, ya hay ciertas cosas que en esta máquina a veces ya no quieren funcionar bien. Entonces estaba diciéndole, Señor, dame sanidad en este lugar y en este otro punto de mi cuerpo. También, Señor, sana a mi hijo para que él pueda ser mucho más usado por ti. Bueno, también en temas así muy particulares. Entonces, mientras estaba pidiéndole eso en oración al Señor, como repito, sin pronunciar palabra alguna, ella estaba caminando y se detuvo frente a mí y me dijo, dice el Señor, usted y su hijo. Yo abrí los ojos y me quedé impactado. Ella me dijo justamente lo que estaba hablándole al Señor. En pocas palabras, será como tú lo solicitas. Tendrán esa sanidad de la manera que lo solicitas, te la daré. En pocas palabras, eso me dijo mi Señor. Entonces, quedé impactado, obviamente, porque estaba comprobadamente visto de que esta mujer estaba siendo usada por el Señor. Pero bueno, así, en 2010, el Señor me sigue hablando y ya para 2012 aproximadamente, comienzo a tener una comunicación más íntima con el Señor y no necesariamente con profetas, sino en una relación entre Él y yo. Él dijo, en sueños te hablaré. Esa es una de las maneras que me habla y que en su santa palabra hace referencia Dios que nos habla. Hay muchas formas en que Dios nos transmite sus pensamientos, sus deseos, sus órdenes. Y claro, los sueños es una manera, pero es que también a veces Dios nos habla en sueños, pero no nos dice las cosas con la claridad con la que quisiéramos escuchar a Dios, sino que más bien nos entrega mensajes como para descifrar, como para buscarlo a Él más allá de estar esperando un mensaje a través de un sueño. Nos entrega a veces solamente situaciones, imágenes, figuras, animales, personas, cosas que intervienen dentro del sueño y nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, si aparece un león amenazante y que te quiere tocar, pero finalmente tal vez dentro del sueño no te puede tocar, te está diciendo Dios, el diablo te está atacando, resiste. Pero recuerda, Él no te podrá hacer ningún daño porque tú me tienes a mí. Sin embargo, recuerda que el diablo te va a tentar para que trates de sucumbir a cada una de sus tentaciones, para que y sucumbiendo te sientas tan mal luego de haber pecado en algo que no te vas a no te vas a sentir digno de acercarte a mí y mal harías. Porque, como decía Jesús, yo no he venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Entonces aquel que peca es el que está enfermo. Aquel que peca tiene que inmediatamente acercarse a Dios. Y eso lo aprendí con mucho dolor, con mucha dificultad, con mucha... es toda una historia, claro, bastante corta todavía, que tengo con Dios, pero es una historia muy vívida, muy intensa.
Y el Señor me decía a lo largo de todo este tiempo, me ha dicho, te voy a llevar a muchos pueblos y a otras naciones, y serás conocido. Alguna vez, no quiero decir si fue un pastor o una pastora, dijo, no sé, este absurdo. Lo que pasa es que a Ricardo le gusta que, entre comillas, Dios le diga cosas lindas que va a hacer con él, que lo va a hacer popular, que lo va a hacer famoso, que no sé qué. Eso a Dios en lo absoluto le incomoda. No le enfada que sus hijos sean populares, porque Dios, no sé, ¿ustedes lo conocen a Moisés? ¿Han escuchado hablar de Abraham? ¿Conocen a Josué? Pues a todos ellos Dios los hizo populares, les dio perpetuidad con sus nombres, y todos nosotros conocemos a estos personajes bíblicos. Claro que no vamos a pretender querer aparecer en la Biblia, pero Dios hace populares a sus hijos. Porque además Dios dice, toda la honra y la gloria me pertenece, dice Dios. Y eso es algo que no está en discusión. Pero la popularidad entre los hombres te la daré para que a través de la popularidad me glorifiques a mí. Porque si un desconocido, un NN, un X, aparece por allí, por más que esté empapado en la palabra de Dios y además sea un hombre utilizado por el Señor, si en el momento en que aparece es alguien que no tiene popularidad, entonces realmente va a pasar desapercibido, y Dios no quiere que sus instrumentos, que son poderosamente usados por Dios y todavía en la privacidad de su propia casa o en la privacidad de un entorno amical o familiar donde todavía no es conocido, Dios está interesado en que estas personas consigan la popularidad y lo lleve incluso a los medios de comunicación, a la prensa, a la televisión, a la radio, los mueve de esa forma, porque lo que quiere Dios es utilizar a aquellos pocos, escúchenlo bien, aquellos pocos que están dispuestos a pagar el precio, aquellos pocos que no lo han cambiado por el maldito dinero, como nosotros observamos actualmente con muchos siervos encumbradísimos y que tienen arraigo popular y que además cuentan con iglesias multitudinarias, con mega iglesias y además con muchas otras iglesias de su propio entorno, del propio nombre que maneja de repente esta organización. Entonces, estos hombres han dejado de ser, de interesarse en las almas por centrarse en el tema del dinero. Y es todo un lío esto de hablar del dinero, porque finalmente se necesita dinero para poder llevar la palabra de Dios. Se necesita tener dinero para poder pagar los servicios propios de una iglesia. Y entonces allí, en esa necesidad de tratar de conseguir dinero, sucede que finalmente los hombres le comienzan a dar más importancia al dinero que a las almas. Y allí poco a poco el diablo comienza a ganarles sin que se den cuenta. El diablo comienza a llevárselos hacia sus propios caminos. Y creyendo que están llevando la palabra de Dios, que están trabajando en la obra del Señor, se han alejado de manera bastante ostensible y no lo notan. El problema es que no lo notan. Y por eso les estaba diciendo que finalmente, y retomando el tema, pues
el Señor me dijo que haría determinadas cosas conmigo. Pero bueno, entonces resulta que comienzo a obedecer al Señor en el sentido de llevar la palabra a través de la iglesia que el Señor me había dado. Una iglesia que han dado con muchas dificultades, ustedes no tienen ni idea. En Japón, para empezar, el 1% de los cristianos, perdón, el 1% de los japoneses, el 1% de los japoneses son, llamémoslo así, cristianos, pero ni tan cristianos que digamos, porque de ese 1% están los mormones, los católicos, los testigos de Jehová, los evangélicos. Y solamente por referirnos a los evangélicos en Japón, los evangélicos prácticamente el 100% de ese pequeñísimo grupo de evangélicos son tibios, el 100%, y lo peor, no saben que son tibios. Están dormidos y no saben que están dormidos, pero se enfadan cuando los quieren despertar. Es un lío el tema de llevar la palabra de Dios en Japón. Así a mí me tocó tener algunas ovejas dormidas, algunas ovejas que querían aprender la palabra de Dios y terminaron enfadándose, explotando contra este servidor. Y claro, también no... Son cosas pues finalmente que ocurren y eran situaciones que a mí me desalentaban para continuar. Así, ya terminando el año 2013, le digo al Señor, o sea, claro, estoy tratando de resumir porque obviamente han sido muchísimas las cosas que he vivido que me han constantemente desalentado a llevar la palabra del Señor. Me han constantemente desalentado. O me han desalentado constantemente, creo que suena mejor así. Y en la quincena de 2013, perdón, la quincena de diciembre del 2013 le digo al Señor, bueno, no sé hacia dónde estoy avanzando. No sé si estoy, digamos, me siento como en medio del mar. No sé si estoy adentrándome más hacia el mar mismo o estoy llegando a la costa. No sé, porque todo está oscuro. Es de noche. No sé hacia dónde voy. Señor, ¿podrías en el año 2014 decirme qué debo de hacer para entender qué rumbo tomaré o tal vez, no sé, o tal vez ya tú me cambiaste por otro? Tal vez has hecho eso, porque incluso, les comento, me encontré y trabajé incluso con un misionero paraguayo que la verdad a mí me dejó con muchas dudas en mi cabeza con respecto a la labor que hace. No digo su nombre para no perjudicarlo, pero más o menos como en el mes de octubre aproximadamente del 2013, llegó un pastor argentino invitado a nuestra iglesia. Este pastor comenzó a profetizar y cuando le tocó profetizar, hablar, exhortarlo en todo caso, la exhortación en esta profecía no fue de las mejores. A lo que este hermano paraguayo, misionero paraguayo, comentó después. Claro, es que hay muchos pastores que profetizan en base a la ropa que uno usa, porque claro, lo que este pastor no fue, lo que le dijo este pastor, este profeta, no fue nada bonito. Yo me admiré de esa profecía porque me pareció que no estaba bien, ¿no? Era algo que no hablaba muy bien de él. Sin embargo, ya para el mes de diciembre, el Señor me inquieta respecto de él y me dice... El Señor me dice en 3 ocasiones, porque la primera vez me dijo, sepárate de él porque él te está hundiendo. Yo dije, no, es que este es un error. Señor, por favor, confírmame. Y me volvió a decir exactamente lo mismo. Señor, ahora reconfírmame. 3 veces me tuvo que decir lo mismo Dios. Y además en la tercera me agregó, y además me dijo Dios, exhórtale que retorne a mis caminos. ¡Wow! Finalmente, en enero del 2014 le dije a este hermano lo que el Señor me había dicho, pero de una manera que no generara conflicto, y además le exhorté.
era un hermano que se agregaba a toda esta suma de situaciones desalentadoras que me ha tocado vivir. Por eso les digo de que ya antes de finalizar el 2013 le dije a Dios, Señor, o tal vez ya tú me has cambiado. Y Dios me respondió de forma audible, como pocas veces lo he escuchado, porque no es algo que suceda cada rato, ¿eh? Dios me dijo de forma audible, está a mitad de camino. Cuando yo le pregunto, ¿en qué punto de camino me encuentro? ¿Estoy llegando a alguna parte? ¿Me estoy metiendo más en el mar? ¿La tierra está cerca? ¿Alguna isla tal vez? ¿Un continente? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Cuánto tiempo más falta? Y me respondió, está a mitad de camino. Lo que cabe de decir, o podríamos interpretar de la siguiente manera. Dios me llamó en la quincena de julio del 2010 para servirlo como pastor de su obra en Japón. Él me entregó la bandera de Japón y me dijo, yo he querido bendecir a otros, pero no me han dejado. Por eso esto lo haré con un solo hombre. Lleva mi palabra en este país y en otras naciones del Asia. Y me entregó Japón con una bandera que me hizo llegar una sierva del Señor. Es una historia un poquito larga, pero lo resumo de esa forma. Una sierva del Señor me entregó una bandera y en ese momento el Señor me habló diciéndome, te entrego esta nación. Por eso es que soy el pastor de Japón. No porque a mí me pegue la gana de serlo o porque yo quiera ponerme ese rótulo como que me queda bonito, sino porque Dios así lo decidió. Lo digo en la presencia del Espíritu Santo que está aquí. Yo no me nombré el pastor de Japón, es Dios. Y hablando de nombramientos y hablando de todo un tema de situaciones difíciles, trastabilleos, caídas, levantadas. Antes de continuar con la historia, les hago una mención de algo que a mí me parece muy divertido. Les hacía referencia hace un momento de este misionero paraguayo que en alguna ocasión me dijo, Ricardo, a mí me ha entregado Japón. Bueno, yo le dije, no sé, yo hasta donde sabía era a mí a quien había entregado Dios Japón. Bueno, pero si tú lo dices, no sé, le voy a preguntar a Dios que se defina, ¿no? Por cuál de los dos. Y esa noche yo le pregunté a Dios. ¿Y saben? El Señor me contestó como de una forma muy divertida, porque Él es muy especial. A veces me entrega canciones, las pone en mi mente y suenan, o sea, son música dentro de mi cabeza. No es que yo estoy tarareando la canción o qué sé yo, no, son canciones que aparecen en mi mente y con eso me da ciertas respuestas. Entonces, específicamente sobre este tema, el Señor me puso esta canción. Los muros caen, tal vez la conocen. Los muros caen y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Bueno, en pocas palabras el Señor me dijo, yo te he entregado Japón a ti, no a nadie más, solo a ti, porque con un solo hombre lo haré. No son mis palabras, no me lo imaginé, no fue un sueño, me lo dijo directamente el Señor. Seguimos hablando sobre canciones, se van a divertir, Fíjense, en una ocasión, hablando con Dios también y con respecto a mis dudas, porque yo ando siempre frente a las cosas que me pasan, yo le digo, Señor, de repente ya tú te has decidido tal vez por otro, tal vez le has entregado esta responsabilidad ya a otro, porque yo no soy, le digo, yo no soy alguien con experiencia, alguien que tú puedas tal vez usar poderosamente. Yo soy uno más, soy un transeúnte más. Yo sí te amo, claro, no lo puedo evitar. Tú me has enseñado a amarte, te has
mostrado ante mí, te has hecho cada vez más evidente en mi vida, completamente real, eres para mí. No necesito verte, ni necesito escucharte, porque te siento en mi corazón, te tengo presente en mi mente. Entonces, tú eres vívido cada segundo de mi vida. Sin embargo, yo me siento, le digo a él, yo me siento corto, yo me siento lejos de tus propósitos. Veo a otros más encumbrados, a otros que están bien preparados en tu palabra, que pueden hacer mejor el trabajo que este principiante que soy yo. Y me eché a descansar en aquella noche después de orar, y Dios me dijo, me puso una canción, por favor. No crean que estoy loco, que estoy desvariando. Esto es para que se les vaya la religiosidad de la cabeza a muchos. Bueno, si quieren después de esto pueden seguir siendo religiosos y criticármelo. Pero realmente a quien le criticarán será a Dios, porque yo no fui. Dios me cantó, o en todo caso me puso una canción en mi mente de un grupo de rock mexicano secular, del grupo Maná. Y la canción que sonó en mi cabeza, y no vayan a pensar, como repito, de que estuve tarareando la canción a lo largo del día, porque no es tampoco una de mis preferidas o de las que cuando andaba en el mundo me encantaban, no necesariamente, pero hizo que escuchara este fragmento. Repito, mi pregunta fue, Señor, tal vez ya tú me has cambiado, porque yo no soy el más indicado para que yo lleve las cargas de un trabajo tan importante como llevar tu palabra en la nación japonesa. Y me dijo, si tú supieras que soy sincero, que yo soy derecho y no te fallo, si tú supieras lo que te quiero, podría darte todo hasta mis ojos. Eso me encantó. No parece, ¿no? No parece que venga de Dios, pero sí que vino de Dios. Y así me ha hecho que suenen fragmentos de canciones dentro de mi cabeza en muchas ocasiones. Le preguntaba al Señor, por ejemplo, y esto lo he dicho ya hace un tiempo atrás, Señor, ¿cuándo tendré mi casa propia? Y me puso una canción que yo no escuchaba hacía, no sé, 15, 20 años atrás. Ya ni me acordaba que existía ese tema. Es una salsa, tal vez ustedes no la hayan escuchado. Es una salsa, obviamente, un tema secular. Decía, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Esa canción me puso. O sea, entiendo de que si solo me dedico a hablar de Él, Dios me proveerá de una bonita casa. No soy salsero, por eso que no me sale bien la interpretación. ¿Qué quiero decir o de qué forma puedo concluir al respecto de lo que les estoy compartiendo ahora? Quiero concluir con lo siguiente. El Señor solamente quiere un corazón dispuesto. Fíjense, observen el mundo. El mundo anda en sus propias cosas. Cada uno anda en sus proyectos. Cada uno, incluso los que se dicen cristianos, en primer lugar están sus proyectos, sus realizaciones, sus sueños. Por ahí también está Dios, pero no necesariamente en el primer lugar. Y son cristianos. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Busca a alguien que diga, no me interesa nada de este mundo. Claro que nada lo voy a lanzar a la basura. Si soy abogado, no voy a tirar al tacho de basura mi profesión. Voy a seguir siendo abogado, pero es que en primer lugar no puedes ser abogado. En primer lugar estará tu Dios y después viene todo lo demás. Pero en primer lugar está tu Dios.
Si haces eso, entonces eres madera, buena madera para trabajar en ella. Porque tú tienes el libre albedrío, tú escoges qué quieres ser. Tú escoges convertirte en el tipo de madera que quieras ser. Dios no va a trabajar con todos, porque somos nosotros los que no queremos que Dios trabaje demasiado con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser usados intensamente por Dios? Nada más que simplemente posponiéndolo todo por Dios. Y Dios nos bendecirá en todas nuestras áreas para que aquello que pospusimos luego lo retomemos casi inmediatamente y continuemos. Pero tenemos que ordenar nuestra casa por dentro, por decirlo así. Si antes Dios no ocupaba el primer lugar en nuestra vida, en nuestras cosas, tenemos que ponerlo en el primer lugar. Y así, una vez ordenada la casa, entonces podrás empezar a caminar como Dios quiere que camines. Y te va a usar. Miren, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Es decir, hay mucho campo listo para cosechar, pero los obreros que hay para hacer este trabajo pesado, difícil, son pocos, porque son pocos los que están dispuestos a pagar el precio. Son pocos los que le quieren servir a Dios de corazón, sin importar el dinero. El dinero vendrá solo. Y no para que tú te hagas millonario, Porque hay muchos pastores que les exigen y les ponen cargas pesadas a las ovejas, a los que se congregan. ¿Por qué son tan hipócritas? ¿Por qué les dicen y citan palabras bíblicas a los que se congregan, estos líderes o pastores o lo que fueren, los que se suben al púlpito y le hablan a los que están allí? ¿Por qué les dicen: ven, dice la palabra de Dios, ven, deja tus cargas pesadas a los pies de mi trono, que yo te daré otras cargas ligeras y fáciles de llevar? ¿Por qué les dicen eso, citando la Biblia? Y finalmente son ellos los que momentos después, minutos después, en esa misma prédica, les dicen: tienes que diezmar, tienes que ofrendar. ¿Por qué? Les ponen cargas que ellos mismos no están dispuestos a cargar. Claro, la ofrenda y el diezmo es una bendición, pero no lo pongan como carga, lo ponen como una carga ahí al creyente y sintiéndose que está en pecado, que le está robando a Dios o qué sé yo, hacen lo que no quieren hacer. Entonces no son dadores alegres, sino dadores con miedo, ¿no? De que de repente Dios se enfade y por eso con miedo ofrendan y diezman. Así no debería ser, pero así es. Entonces, y sin entrar en ese tema que es muy intrincado, es muy complicado poder hablar sobre esto, que yo no tengo pelos en la lengua ni problemas al respecto de explicar esto, pero no es el motivo que nos aboca ahora, ¿no? Entonces, como hay pocos que quieren servir al Señor de corazón, incluso posponiendo el tema económico, porque primero es el amor que sienten por Dios. Entonces, como son pocos, pues la verdad que cualquiera podría ser realmente usado por Dios si es que ponen en primer lugar a Dios, ante todo. Esto no es un negocio, Quien pensó que entrar al cristianismo y ocupar ciertos lugares, ciertos puestos y armar una iglesia y qué sé yo, es un buen negocio, por más que se lo nieguen, yo les digo, esto no es ningún negocio. A lo mucho, y creo que es más que suficiente, a lo mucho se estarían haciendo de tesoros en los cielos, pero no pretendan, mis queridos hermanos, hacer tesoros en la tierra, porque pueden tener esos tesoros en la tierra, pero eso sería todo lo que tendrían, dice Dios. Eso sería todo. Todos los galardones, los que hicieron acá en la tierra, ustedes deciden, claro, recuerden, tienen libre albedrío, deciden eso. Entonces,
nosotros debemos de hacernos tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios dice, hijo, me dijo a mí un día, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, porque todo lo que está aquí se acabará. Pon tu mirada en las cosas de arriba que son eternas. ¿Y lo hacemos? No, no lo hacemos, porque cada uno de nuestros desiertos hemos pactado con el diablo. Ante la tentación de popularidad y fama que el diablo nos puso, nosotros le fuimos diciendo sí en cuotas. Por eso es que muchos de nosotros, líderes, pastores, no sabemos, no comprendemos que le hemos dicho sí al diablo. A las mismas tentaciones que Jesús le supo decir no. En un solo momento, nosotros a lo largo del tiempo y en cuotas le hemos dicho sí, diablo, querido enemigo mío, sí, dame esto, lo acepto. Sí, quiero la popularidad. Sí, quiero el dinero y la gloria de este mundo. Sí, sí y sí. ¿Y qué ha pasado? Dejaron de ser siervos de Dios y se han convertido en instrumentos. Nada más. Como instrumento fue la burra o la asna de Balaán. Luego que cumplió la misión, la asna de Balaán, de hablarle a Balaán, siguió siendo asna. No estoy tratando de hacer comparaciones, ¿no? Pero a ver si me entienden. O somos instrumentos de Dios y siervos del diablo, o somos siervos e instrumentos de nuestro Señor. De nosotros depende. Ser completamente únicos para Dios o estar con el corazón dividido, ¿no? Soy siervo del diablo e instrumento de Dios. Porque nadie puede servir a dos señores. Y es lo que está pasando. Entonces por eso nosotros somos servidores de Jesús. Y si quieren ser uno de esos 12 que Jesús mandó a los diferentes pueblos a llevar la palabra de su Padre, entonces deben de pensar que irán a un lugar a llevar el mensaje de arrepentimiento y salvación sin siquiera esperar que sean retribuidos económicamente, porque que les pagará y no será necesariamente en esta vida, será Dios y no aquel al que tú le vas a ir a predicar. Y vas a ver cómo todas las bendiciones que quiere Dios hacer que lleguen a ti, cómo es que tantas veces le solicitaste a Dios que te use, vas a ver cómo te va a empezar a usar cuando entiendas que tú eres el mensajero y no el mensaje. Forman parte de Global House y deseen que lleguemos a más personas en el mundo. Apóyenos con su ofrenda, escribiéndonos a este correo o a nuestro inbox. Poderoso eres tú, poderoso eres tú. Japón va a saber de que hay un profeta. Yo vengo por aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad.